amigos y seguidores de Vida Incluyente, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, una plática muy interesante. Yo sé que todos los sábados digo lo mismo, pero realmente esta es una plática, una entrevista con una mujer resiliente y que además es atleta y que nos va a hacer el favor de compartirnos su historia de vida, obviamente en torno a la discapacidad. Ceci, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por permitir contar tu historia en este espacio y yo no voy a hacer la entrevista, la va a hacer Tania, no, Tania Lázaro y Tania Hurtado, a quienes también les doy la bienvenida. Y chicas, les dejo el espacio, es de ustedes para hacer la entrevista. Muchísimas gracias, Perla. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este espacio de vida incluyente. Hoy queremos compartir una historia que nos invita a mirar la discapacidad desde la empatía, el respeto y la inclusión. Hoy nos está acompañando una mujer con una historia muy valiosa, llena de retos, aprendizajes y sobre todo mucha fortaleza. Su nombre es Cecilia Edith Mena González y en esta entrevista queremos conocer un poco más sobre su vida, su experiencia y todo lo que ha construido a partir de ella misma. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos y por abrirnos este espacio para escucharte. Para nosotras es muy importante poder hablar contigo desde la cercanía y desde el interés genuino para poder conocer tu historia con tus propias palabras. No, muchas gracias a ustedes por este espacio que me dieron el día de hoy. Claro. Para comenzar, nos gustaría que te presentaras con tus propias palabras, más allá de tu nombre y de tu información. ¿Cómo te gustaría que las personas te conocieran hoy? Pues me gusta que me digan Ceci, ya en mi familia así se quedó y hasta ahora así me conocen. Tengo 27 años y bueno, pues me gusta ver películas y escuchar música. Perfecto, Ceci. Y entrando un poquito más en tu historia, sabemos que desde pequeña tuviste un proceso médico importante. ¿Qué fue lo primero que tus papás notaron sobre tu salud cuando apenas eras una bebé? Pues más que nada, pues mi mamá se dio cuenta en ese momento de que justamente mis reflejos estaban bajos y ya cuando llegué a la casa tuve, mi mamá intentó como darme de comer y me presionaba los cachetitos y todo y pues como no reaccionaba, mi mamá pensó que pues em, que eso no era normal y bueno, mi papá también le dijo que no era normal y me llevaron al doctor y pues ahí determinaron que primero tuve un hipotiroidismo transitorio y bueno, a partir de ahí, de mes con mes, estuve yendo, bueno, mis papás me llevaban a Veracruz para que me inyectaran pues la letiporuxina, que es un medicamento que ayuda en estos casos y pues eso fue lo que me ayudó. Durante 6 meses estuve así yendo y viniendo y hasta que se me reguló. Y dentro de este contexto, para quienes quizás no conocen mucho sobre el tema, ¿cómo explicarías tú qué es la displasia espástica? Bueno, esto llegó después de esto, de esta historia. Luego, pues justamente em, yo fui con otro doctor. Mis papás me llevaron con otro doctor en Villahermosa, porque yo soy de Villahermosa, Tabasco. Y me llevaron justamente al hospital del niño
donde me llevaron con una neurorehabilitadora pediatra que ella determinó justo, me hizo un estudio que en donde me pusieron como que obstáculos, me pusieron a marchar y ahí ella se dio cuenta justamente que mi marcha era en tijeras, tenía pues en sí las piernas hacia adentro y eso no me permitía como tener cierto equilibrio, yo me balanceaba mucho y bueno, a partir de ahí me dijeron como tal que era una diplegia espástica por consecuencia de una parálisis cerebral leve que tuve al nacimiento y pues para mí de lo que he investigado y sobre lo que yo he vivido es como cierta espasticidad en ciertas zonas de mis piernas, bueno, en todas mis piernas y pues yo tuve dos cirugías a lo largo de, pues cuando era niña y eso me permitió como que hasta cierto punto tener un poco más de control sobre mis piernas, mis miembros inferiores y pues así fue como estuve yendo de terapias en terapia y pues hasta ahora eso es lo que hasta la actualidad es donde más me afecta en mis piernas, en mis brazos pues no. Em, Todo es a nivel de la cintura para abajo. Muchas gracias, Ceci. Y un poquito más allá de lo médico, más emocional, ¿qué recuerdas tú de esa etapa? ¿Tenías miedo, cansancio, esperanza, una mezcla de todo? Más como, ¿qué es lo que te impacta hoy al escuchar cómo fueron esos primeros años? Pues yo diría que sí, de niña sí tenía mucho miedo, me cohibía mucho. Recuerdo que, bueno, yo fui a un colegio y recuerdo que en ese colegio hicieron una rampa. No era, la rampa no era exclusivamente para mí, sino para otras personas también. Y creo que eso fue como lo que me hizo sentir un poco más a gusto, pero aún así en mi vida de niña eh, yo odiaba mucho educación física porque pues, a veces te ponían a hacer ejercicios o a correr y en ese entonces pues todavía mis piernas no tenían la fuerza que hoy tienen, entonces pues no podía hacer ciertas cosas y recuerdo que yo me aislaba del grupo en la clase de educación física y pues sí era como que muy frustrante, tenía miedo, estrés y pues llegué como que a considerar que pues la vida no tenía sentido si no podía ser como los demás. Mm, y pues sí, yo recuerdo que tuve un intento pues de suicidio cuando tenía como 8 o 9 años. Que justo fue que me llevaron con la psicóloga en aquel entonces. Y bueno, a mí me costaba como que mucho mm, salir de mi fantasía donde todo estaba bien cuando soñaba despierta y pues era como que muy estresante y decepcionante regresar a la realidad y me costaba mucho trabajo
como que adaptarme otra vez de nuevo a la realidad. Y bueno, sí fue como que un proceso muy complicado. Y bueno, recordándolo pues me hace sentir como que mm, como un poco, no sé, como si no fuera verdad todo lo que hubiera pasado hasta ahora, pero sí es verdad. Y como que me cuesta reconocer algunas cosas sobre mí que he logrado y pues eso. Gracias por compartirlo, Cecilia. Y tocando estos temas, también nos interesa mucho saber si llegó a haber alguna experiencia, pues, más hacia el lado positivo. Si hubo alguien, algún maestro, un compañero, un familiar que quisiera sentir acompañada o incluida de verdad. Sí, yo recuerdo mucho justamente durante mi cirugía, mientras ya estaba en casa, tuve que ausentarme del colegio. En ese entonces estaba en quinto o sexto grado, no recuerdo muy bien, pero mis compañeros hicieron cartas para mí y me las llevaron, bueno, se las dieron a mi mamá porque mi hermano también estudiaba allá y pues se la dieron a mi mamá, a mis papás y pues de hecho todavía tengo las cartas que me hicieron en ese entonces y eso me animó mucho como que soy ellos me estimaban y me hizo sentir como que pertenecía a cierto lugar. Y bueno, justo más ahora, más reciente, también pues ya estuve en Semeri y pues eso también como que me ayudó a ser consciente sobre mi condición, conocí a otras personas, a otras experiencias de vida que me hicieron reflexionar sobre lo que sí tenía y pues también, bueno, en Semaría hay un taller de gastronomía y yo estuve ahí y uno de los chefs, Manuel, y el chef Noé me motivaban a que yo siguiera como adelante y me ponían a mí como ejemplo o de líder de las chicas porque habían más chicos que chicas y pues yo les decía como que "Hey, siguen esto o luego me ayudas con esto y pues se sentía como que muy extraño pero a la vez muy bonito que confiaran en ti. Y a todo esto, experiencias positivas, negativas, ¿qué les podrías decir a todos los que te están escuchando que has aprendido desde muy pequeña? ¿Algún consejo que les podrías dar? Pues que justamente pues no estamos solos. Creo que esa siempre me ha quedado esa frase últimamente y porque cuando era niña sí justamente me sentía sola, como que no había nadie que me comprendiera. Mis papás veían por mí, por las terapias, pero mi lado emocional se caía y pues creo que para mí lo más importante que pude haber hecho hasta ahorita fue que haber encontrado a ciertas personas que me hicieron ver que realmente no estaba sola, que estaba ahí, que mis emociones, mis pensamientos se valían y que aunque a veces es complicado abrirse con los demás, por miedo o al que dirán. Creo que es muy importante en esta época em, abrirte con las personas que más te sientes seguro. Mm, bueno, creo que ese sería mi consejo. Muchas gracias por ese tan valioso consejo.
Ahora quisiéramos tocar un tema muy importante en tu historia. Desde muy pequeña mencionas una lucha emocional fuerte, incluso pensamientos pues bastante dolorosos. ¿Cómo fue que tú comenzaste a darte cuenta de algo que emocionalmente no estaba bien? Mm, sí, justamente creo que yo tampoco supe en qué momento, pero sí, cuando salía de niña salía a algunas partes en mi ciudad natal y bueno, sentía como las miradas de las personas como mirándote o como si fueras algo diferente y también ciertas cosas que yo, por ejemplo, cuando iba al parque que veía a los demás niños que hacían esto o saltaban o corrían y yo no podía, entonces como que eso me hizo como que ser consciente de que, mm, ok, no soy igual que los demás, pero al mismo tiempo sí. Mm, entonces fue a partir de ahí que yo misma como que me empecé a autosugestionar de cosas de que no se iba a poder, de que ya estaba harta de todas las terapias, de ya no quería hacer nada. Y pues fue justo en esa época de la niñez hacia la adolescencia, en la pubertad, donde yo pues experimenté más de esos pensamientos catastróficos y todo eso. Y durante este proceso, yo supongo que de alguna forma buscaste como ayuda, tal vez hacia psicólogos de chica, y pues si fue así, nos podrías compartir cómo fue el proceso de buscar ayuda y de cómo pues ahora sí que te guió, ¿no? Sí, claro. Sí, justamente, pues como mencionaba antes, yo fui con un psicólogo cuando, como a los 8 años. En ese entonces me hicieron una valoración psicológica y bueno, ahí recuerdo que decía que me costaba mucho adaptarme a la realidad, que creaba escenarios ficticios en mi mente donde todo estaba bien. Y pues a partir de ahí comencé a, a ir con más psicólogos. Pues mi mamá tomó esta parte como que quizás ella no se daba cuenta. También mi papá no se daba cuenta de la parte emocional, del aspecto emocional, porque pues cada quien, mis hermanos y yo vivíamos en nuestro mundo y pues fue muy difícil como que conectar con lo emocional. Y, pero a partir de ahí, pues em, mi mamá me llevó como a psicólogos. Yo, pues en ese entonces todavía como que no me lo tomaba tan en serio. Como que decía, no, ok, sí, está bien, pero seguía con el mismo pensamiento. Y bueno, pues a esa edad, cuando uno es adolescente, niño, pues como que no se toman las cosas en serio y pues no fue hasta ahora justamente que me mudé a Puebla, em, pues empezó mi mamá como a buscar esa ayuda y pues hasta ahorita pues estoy con la psicóloga y bajo tratamiento psiquiátrico también y pues eso creo que me ha ayudado un poco a detener esos pensamientos tan pesimistas que yo tenía, tan desanimantes y sobre la vida. Mm, ya pienso ahora que ok, puedo hacerlo.
pero pues aún así de vez en cuando me dan como que esos bajones que son normales de, pues, en una persona. Gracias por compartirnos. Pero otro momento un poco fuerte en tu historia fue tu mudanza hacia Puebla en plena pandemia. Y por sí solo ya suena como un cambio muy grande. Entonces, en esta transición, además de que no solo fue mudarte, sino también dejar pues tu ciudad natal atrás, tus amistades, tu papá y una parte importante de tu vida, ¿qué emociones te acompañaban en estos momentos y cómo fue esa transición? Mm, Creo que fue rabia, desconexión y mucha ansiedad. Recuerdo, bueno, para eso mis papás se divorciaron en ese entonces y yo me fui a vivir con mi mamá en un departamento. En ese entonces yo recuerdo que ahí, como era plena pandemia y todavía tenía que sacar el último semestre de la universidad y hacer los trámites, pues era todo muy abrumante, estaba muy indecisa sobre si irme o si quedarme con mi mamá o si irme con mi mamá o si quedarme con mi papá. Em, yo pues hasta en ese entonces no sabía qué hacer porque pues justamente yo pues necesito, quizás en ese entonces todavía no usaba como tal la andadera, entonces necesitaba como tal el apoyo de mi mamá o de mi papá para trasladarme y ellos eran mi apoyo y pues no podía decidir como que bien porque tenía que estar pensando en cómo le voy a hacer si se va y sí, sentí mucho estrés, mucha ansiedad, justamente porque pues en esas épocas, pues la pandemia fue muy complicado, como que todos estábamos encerrados y pues era complicado como tener esa conexión de hablar con los demás y pues justo eso pues me llevó como que a varias noches sin dormir, a madrugadas que estuve como que pensando y pensando y de tanto pensar pues yo creo que en ese entonces mi cuerpo colapsó, no aguantó tanto y pues fui al hospital y justamente ahí recuerdo que la doctora me dijo que era ansiedad, que y ya luego fuimos, nos regresamos a la casa y justo después, varios días después, mis papás me llevaron a hacer una resonancia, no, un ecocardiograma y justamente salía todo normal porque pues en ese entonces todos estábamos con el COVID que nos podía contagiar y todo eso. Entonces queríamos descartar ciertas cosas y pues justamente ahí también pues salieron bien y pues era como que más ansiedad y a partir de ahí como que me di cuenta que ok, esto ya se me está saliendo de las manos. Realmente sí necesito ayuda porque justamente yo antes no aceptaba como que ayuda, sentía que yo tenía que hacer todo, que tenía que poder con todo y pues justamente también ese miedo de decepcionar a mis papás, a mis familiares, mis amigos, que no sé, me están dando pues hasta cierto punto todo y que afortunadamente pues ahorita estoy bien, y aún así me sigo quejando por eso, entonces pues como que sentía que no era importante, entonces por eso lo guardaba todo para mí y así fue como me di cuenta que realmente sí necesitaba ayuda.
En ese momento que sentías que todo te pasaba, que te lo guardabas todo para ti, a pesar de todo eso, ¿te sentías apoyada por tu familia, papás, mamá, hermanos o amigos? ¿Sientes que hablarlo con alguien en algún punto fue importante para ti? Sí, para mí fue como que muy importante en ese entonces hablar con mis amigos. Bueno, no con todos les decía como tal lo que me pasaba, sino con una amiga en específico, mi mejor amiga, que nos conocimos desde primaria. Mm, eh, entonces, pues a ella le contaba pues todo en ese. Y hasta cierto punto, pues ella me aconsejaba, me decía que hablara con mis papás, pero pues yo también tenía miedo, no sabía cómo decírselo. em, y pues creo que ella también sentía ese miedo, no sé. Mm, sí. Gracias, Cecilia. Y pues hablando ahora como más en la vida actual, después de todo esto que has vivido, ¿cómo podrías describir a la Cecilia actual? La Cecilia actual. Pues yo diría que todavía le faltan cosas por hacer y mejorar, que ya no piensa en la muerte o cosas así, sino que piensa no con optimismo, todo va a salir bien, sino con una realidad que es adaptable. Este, Creo que usar la andadera me dio como ese apoyo de independencia, de esa cierta independencia que tanto buscaba. Porque para mis papás y para mí antes usar la andadera era como, o bueno, usar un apoyo, un aditamento era como algo, no sé, algo malo. Y bueno, quizás de lo que mis papás me decían, yo también como que me formé una idea de que, ok, no lo necesito, no lo necesito. Eh, y pues, pero las primeras veces, justo ya cuando estuve aquí en Puebla, en mis primeras terapias, recuerdo que me pusieron como unos bastones y ahí me sentí insegura, rara, pero insegura. Y ya después fuimos experimentando con una silla de ruedas y bueno, en ese entonces la fisioterapeuta también fue un gran apoyo para mí. Eh, Justo ya después cuando llegué aquí a Puebla y pues yo diría que ahorita que gracias a esos momentos que estuve en las terapias ya aquí en el 2021, podría decir que ya soy una persona completamente diferente a la que llegó cuando estaba todavía aquí en Puebla. En el 2020 ya no tengo pensamientos intrusivos todos los días. Y pues ahora como que quiero como que hacer más cosas, pero pues también a veces como me desanimo porque conozco, bueno, tengo que saber cuál es mi límite en mi cuerpo, en lo que me pide, pero aún así pues lo sigo como que intentando ir más allá y bueno, creo que sí me siento un poco mejor a comparación de hace 5 años que llegué. Creo que ha sido un proceso muy difícil y
pero que me ha permitido llegar hasta ahorita. Siento que parte de la Cecilia de hoy, aparte de todo lo que nos cuentas, también tienen mucho significado los logros académicos, tu licenciatura, tu maestría. ¿Qué nos podrías contar sobre esto? Aparte, también nos interesa mucho saber sobre este sueño que tienes de dar clases de inglés en línea. ¿Nos puedes contar, no sé, lo que te ilusiona, qué te da miedo, qué te gustaría demostrarte a ti misma para, pues, ya dar ese salto de fe y sentirte, pues, un poco más útil a través de tu trabajo? Pues justamente la universidad, el periodo de la universidad y la maestría fueron épocas muy difíciles. Ya en la universidad, estando ya en los últimos años, en el 2018, yo ya empezaba como que con ciertos signos de depresión, porque recuerdo justamente haber buscado en mi celular que era la depresión y la ansiedad. Entonces como que me concentré más en mis estudios, porque si dejaba que mi mente divagara en cosas que no eran, probablemente, no sé, hubieran pasado muchas cosas, así que mejor me concentré en estudiar, en aprender y bueno, eso es lo que me ha mantenido hasta ahora. Y justamente también durante la maestría pasó esa época difícil otra vez, porque pues era la maestría, la tomé en línea y bueno, yo al principio como que no quería estudiarla porque pues ya lo emocional me estaba sobrepasando y sentía que ya no podía más. Ya la maestría ya la empecé aquí en Puebla, ya era en línea aquí en Puebla y pues sentía que yo ya no podía. De hecho, le dije a mi mamá, a mis papás, que yo me quería dar de baja de la maestría. Porque pues, aunque en ese entonces no, todavía no le había dicho a mis papás lo que pasaba conmigo en mi mente, yo sentía que ya no podía. Y pues no, mi mamá y también mi papá me convencieron de terminarla y bueno, así fue como terminé mi maestría con mucho dolor. Pero al final pues como que lo profesional, siento yo que, bueno, en ese entonces sentía que no era tan importante porque todos, bueno, mi familia, mis hermanos y las personas de alrededor me felicitaban por haberla concluido, pero sentía yo que no era tan importante porque en mi mente y en mi corazón tenía lo de caminar bien y ya no poder depender de alguien más. Y bueno, dejé como a segundo paso, en segundo plano, mis estudios y pues ahorita ya tiene unos 4 años que me gradué. Y justamente el año pasado empecé a mandar currículums a escuelas y también a empresas. Pero cuando iba a las entrevistas, no era necesario que me lo dijeran, pero yo sabía, tenía la intuición de que se sorprendían cuando veían a una chica con una andadera. Y bueno, como que en mi mente traté de no hacerle mucho caso a eso. Y pero sí, como que no me han dado esa oportunidad. He ido como a, no sé, 8, 10 o más entrevistas el año pasado, durante el año pasado, y ya en este año ya no me han dado. Como que me estoy dando un descanso y pues
en cierta manera también me decepcionó porque pues justamente también piden esa experiencia de que pues cómo voy a conseguir experiencia si no me la dan. Y pues era como que muy estresante escuchar lo mismo en las entrevistas y que al final te decían, no, y pues ya, yo mejor como que decidí pausarlo e irme por otras cosas. Em, Hasta ahorita pues sigo continúo con mis estudios, preparándome y seguir con la certificación del idioma inglés y bueno, me gustaría más adelante como igual en la del idioma francés e italiano. Y bueno, eso es lo que a mí como que ahorita me mantiene ocupada y bueno, justamente mm, me dieron como una oportunidad de ir a dar clases, sí, ir a dar clases con una maestra de inglés en Tlaxcalancingo, justamente que son los viernes y pues aparte estoy yendo ahí todos los viernes y como que ese es quizás ahorita mi objetivo, como empaparme y adquirir experiencia, porque si me daba pena, o bueno, me da pena estar frente a un salón de clases, porque siento que las personas, o bueno, pueden juzgarme o por cómo vengo, por la andadera. Y justamente hace como un mes, uno de los niños, bueno, como estoy en las clases con la maestra de inglés, uno de los niños me preguntó que por qué la andadera y aunque esa pregunta en el pasado hubiera sido como una fuente de llanto, ahora ya no fue llanto, pero ya no supe qué responderle. Me quedé en blanco, pero ya no me afectó tanto que me preguntara eso. Como que entendí hasta cierto punto que la andadera no es todo lo que soy, sino como una extensión. Y creo que justo eso fue cuando estuve también con la tanatóloga en su momento, por lo del duelo de divorcio y la mudanza de mi ciudad. Ella me explicó que sí me avergonzaría de usar lentes porque pues en parte los necesito para ver. Y esa analogía como que se me quedó mucho en mi mente y eso me ayudó. Pero aún así, pues cuando voy a un lugar nuevo, todavía como que existe ese miedo en mí, pero ya no es tan profundo como antes. Y bueno, ahorita pues sí me gustaría como quizás aventurarme a ese paso de dar clases de inglés en línea. Siento que sería una muy buena oportunidad para comenzar desde cero, aprovechando que también tengo el conocimiento. Me gustaría como que explotar esa parte y quizás no al 100%, pero sí me gustaría como ir más allá de lo que puedo hacer con los estudios que ya tengo. A pesar de haber sido un camino difícil, hay que admitir que la perseverancia con lo que lograste todo es de remarcarlo. Y pues mirando tu historia completa desde la infancia hasta hoy, en una oración, ¿cómo dirías que, o sea, cómo te gustaría que las personas que no tienen discapacidad comprendan mejor sobre experiencias como la tuya y qué cambios te gustaría ver pues, en la sociedad para que exista una inclusión verdadera? Mm, Pues yo digo que
como una persona que ha logrado superar ciertas cosas que la vida misma le ha impuesto. Ah, creo que siempre odié escuchar que las personas me dijeran que era fuerte o valiente, cuando yo por dentro sentía que me moría de miedo. Y eso nunca resonó conmigo, pero puedo considerar que ahora, un poco ahora sí, creo que soy un poco fuerte. Ya puedo hablar de esos temas sin llorar, sin, sin sentirme mal conmigo misma. Y bueno, a los que no tienen discapacidad, pues creo que sí es muy importante que sepan que existen diferentes personas en el mundo con diferentes personalidades, diferentes aspectos de la vida que los van moldeando. Pero eso no quiere decir que sea pues algo malo, sino que es parte de su historia, de su vida. Eh, Siento que sí falta muchísima inclusión aquí en Puebla, pues ya estoy aquí en Puebla. Sobre todo, pues yo antes, cuando iba pues, a Simarí, sí recuerdo justo que habían como que ciertas cosas que eran muy estresantes en las calles. A veces eran como que un poco no tan bien como para pasar con una andadera y se trababa o podía caerme. Y siento que también en los autobuses, cuando yo recuerdo que una vez me subí al metro y bueno, justamente dan cierto tiempo, límite de tiempo, pero creo que a veces es muy estresante para una persona que tiene, pues, que va más lento y pues como que no alcanzas bien a subir o te empujan y pues como que las personas no son muy conscientes de que también hay otras personas viviendo, tratando de vivir pues aquí. Gracias, Cecilia. Y pues para finalizar, más que nada es darte las gracias por compartir pues, una historia tan honesta con todos nosotros, tan humana y tan profunda. Concuerdo mucho con la otra Tania. Escucharte nos recuerda que detrás de cada discapacidad hay una persona con sueños, con miedos, con metas, con aprendizajes y sobre todo con una enorme fortaleza. En Vida Incluyente creemos que escuchar estas historias ayuda a construir una sociedad pues, más consciente, más empática, más incluyente. Y pues nada, no nos queda más que agradecernos agradecerte perdón, ya se me cruzaron las palabras. Agradecerte por acompañarnos en este espacio y por permitirnos conocer más sobre tu historia y sobre todo muchas gracias que salió de tu propia voz. Nos vemos en el Ah, próximo espacio de Vida Incluyente. no, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio y también permitirme hablar sobre mi experiencia de vida. Ceci, muchísimas gracias por compartirnos esto. Créeme que es muy valioso para todos y todas que alguien nos platique su historia, lo que has vivido, lo que ha pasado, porque hay gente que a lo mejor se desanima casi porque no se la mosca y no, y de eso no se trata. Muchas gracias por compartir tu historia, decirnos o demostrarnos que efectivamente eres una mujer resiliente que ha salido adelante y se ha superado. Pero, bueno, a mí también
Me gustaría que hablaras un poco. ¿Cómo? A mí me gustaría que hablaras de Special Olympics, porque tengo entendido que eres atleta de Special Olympics. Ah, sí, sí, justamente. Sí, de Special Olympics. Pues para mí, pues llegamos ahí justamente por que nos los recomendaron eh, el año pasado. Y pues es un espacio muy, pues muy bonito, muy cálido, donde pues hasta cierto punto te incluyen. Son actividades que te permiten como desarrollarte a ti como persona, teniendo en cuenta tus diferencias, tus capacidades. Y bueno, estoy yendo ahí desde el año pasado y para mí ha sido como una experiencia totalmente nueva. Me siento como que a gusto ahí con ellos porque siento que no, no importa tu condición, sino cómo lo haces. Y para mí, por tanto tiempo como para por tanto tiempo que una persona se sintió sola como yo, siento que es importante tener esa red de apoyo, ese espacio donde puedes ser tú mismo y te das cuenta que pues no eres la única, sino que hay otras personas también que están luchando, aunque no con la misma condición, pero sí con dificultades en su vida y que pues es muy bonito para mí y hemos ido a concursos. El año pasado estuvimos en Veracruz y fue una de las experiencias totalmente nueva para mí y bonitas que pude haber vivido, y justamente esas experiencias me hicieron como que de eso se trata la vida. Qué bueno, sí, sí. Y sí, efectivamente de eso se trata. También de disfrutar y demás. Y en Sí. una, así como ya se dijeron, en una frase, ¿qué dirías? Aquí, en una frase, ¿qué les dirías a los demás atletas? A los demás atletas, pues mm, que nunca estamos solos, siempre hay alguien. Si levantamos nuestra mirada, podemos ver al otro que está ahí también sufriendo o tal vez intentando ser mejor, y así podemos apoyarnos unos a otros. Creo que eso les diría. Muy bien, muchas gracias. Y hay muchos comentarios en la fanpage. Raúl, ¿los puedes leer, por favor? Y claro, este, Fabi Pérez nos comenta, muy interesante la entrevista de hoy, muy valioso todo lo que compartes. Norma Edith González nos comenta, te amo, hija linda. José Mayo comenta, bendiciones, Ceci, un fuerte abrazo. Federico Mena Ramón, bendiciones. Uciel Mejía nos dice, qué historia tan admirable, un ejemplo de resiliencia y perseverancia muy importante para escuchar. Norma Edith González nos comenta, gracias a Alemayo, gracias por siempre estar ahí con ella en todos los momentos, aún en las madrugadas. Raúl Alonso comenta, interesante la entrevista de hoy. Norma Edith González comenta, eres grande hijita y muy valiente. Isabel Rodríguez comenta, agradecida por el espacio. Eduardo Mena comenta, te amo hermana. Norma Edith González, te amamos hija. Anita nos comenta, te amo mucho hija. Eh, bueno, mando una cara con corazones. Normedy González comenta, te amo mucho, hija. Ha sido todo un ejemplo de vida. Alejandra Mayo comenta, bravo, Ceci. Sería todo. Gracias, Raúl. Y yo creo que también darle
un aplauso a la distancia a tu familia por el apoyo que ha brindado. Sí, claro. Sí, ellos han estado ahí para mí y siempre, aunque no me daba cuenta de eso antes cuando era niña, en realidad ellos siempre han estado ahí para mí y me han apoyado mucho. Exactamente. Ceci, reitero, gracias, muchísimas gracias y de corazón por compartir tu historia. Créeme que todos aprendimos, ya sea de las personas que ahorita lo están viendo en vivo y en directo, o quienes posteriormente vean la grabación. También les va a servir mucho y van a aprender. Muchísimas gracias, Ceci. Y de mi parte, no me resta más que decirles que nos vemos la próxima semana en otro Facebook Live, donde va a estar un terapeuta físico. Entonces, si tienen ya algunas dudas, inquietudes y todo, váyanlas escribiendo para que no se les olvide y la próxima semana puedan aclarar sus dudas. Muy buenas tardes, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias.